Saludos hermanos, bienvenidos una vez más al taller de evangelización. Para mí es un placer compartir la palabra con ustedes. Esta invitación la agradezco y vamos a continuar con la segunda sesión de este taller. La sesión pasada, la primera sesión, nosotros detallamos muy bien acerca del pecado, cuál fue su origen, en dónde se originó por primera vez. Vimos que fue en Satanás, ¿cierto? Y leímos, antes de terminar la sesión número 1, Génesis capítulo 3, y quiero retomar esta historia porque es sumamente importante entender el momento en que el pecado entró al ser humano, cuando Satanás se encontró con Eva. Voy a leer nuevamente algunos versos, vamos a ver los versículos ahí en pantalla. Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es el momento, como les mencioné en la sesión pasada, es el momento exacto en donde el pecado entra en el ser humano. O sea, ya no solamente Dios lo encontró en Satanás, como leímos en Ezequiel, también en Isaías, Dios halló el pecado, la maldad en Satanás, sino que ahora también estaba en el ser humano. Pero ¿cómo fue esto? Vamos a analizar un poco la historia. Recuerden que Satanás contradijo a Dios en frente de Eva. Le dijo: Dios te mintió, Dios te engañó. Si tú comes de aquel árbol, del fruto de aquel árbol, tú no vas a morir como te dijo Dios. Dios te engañó. Tú vas a ser igual a Dios. Vas a ser poderosa, vas a saber el bien y el mal. Entonces Eva tenía dos opciones ahora, dos panoramas distintos, dos caminos. Dios le había dicho que si comía de aquel árbol iba a morir. Satanás le dijo: no vas a morir, sino serás igual a Dios. Obviamente, como yo les mencioné, Satanás es mucho más astuto que nosotros. Fácilmente sabe cómo engañarnos. Eva cayó en los engaños, en las mentiras de Satanás. ¿Qué hizo? Creyó a Satanás. Y sucedió lo que nosotros en la sesión 1 llamamos el origen del pecado. No aprobó tener en cuenta a Dios, como dice Romanos capítulo 1. No aprobó tomar en cuenta a Dios. No le interesó lo que Dios le dijo. Menospreció las palabras de Dios y creyó las palabras de Satanás. En ese momento, el mismo corazón de Satanás, esa misma mentalidad, esa misma rebelión que tuvo Satanás, entró en el corazón del ser humano. El virus del pecado había entrado al corazón de Eva. Y muy importante, hermanos, analizar el versículo 6 de esta historia. Vamos a leerlo, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de comer, ¿sí? Antes de comer el fruto prohibido, Eva ya estaba viendo aquel árbol no malo como Dios lo había visto en un principio. No como que le iba a provocar la muerte, sino Eva estaba viendo aquel árbol como bueno. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La vista de Dios, hermanos, era que ese árbol era el camino hacia la muerte. Si tú comes de ese árbol, vas a morir. Satanás veía aquel árbol como bueno. Satanás veía aquel árbol como codiciable, porque así enseñó a Eva. Come de aquel árbol, come de aquel fruto, porque te conviene. Vas a ser igual a Dios. No le hagas caso a Dios. Él te mintió. Escúchame a mí.
ese fruto te conviene. Es un buen árbol. Es un árbol agradable, codiciable. Entonces, los ojos de Eva, ¿cómo vieron aquel árbol? Cuando escuchó a Satanás y dejó de escuchar a Dios. El árbol era bueno también. Ante los ojos de Eva, el árbol era bueno. Entonces, la vista de Dios era una. Pero ahora la vista de Eva se había mezclado con la vista de Satanás. Se había, mejor dicho, conectado a la vista de Satanás. Como Satanás lo veía, Eva también lo veía. Como Satanás pensaba, Eva también pensaba. Es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es un árbol bueno. Importante, hermanos, todavía no come del fruto, pero ya con sus ojos veía de esta manera. Entonces, el pecado se origina en el corazón. Después, como dice Romanos capítulo 1, para hacer cosas que no convienen, es una consecuencia del pecado. Una vez que se introdujo el pecado al corazón del ser humano, entonces se producen las malas obras. En este caso sería el comer del fruto, la acción, ¿cierto? Pero antes ya había entrado el pecado, el no tomar en cuenta a Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es algo importante que hay que saber, tomar en cuenta acerca del pecado. El pecado no solamente entró en Eva, hermanos. El pecado no solamente entró en ellos, sino según Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre, ¿no? Está considerando a Adán como el primer hombre que recibió el pecado. Adán y Eva eran una sola carne, y el pecado contrajo la muerte, ¿sí? La muerte está conectada al pecado. El pecado trae muerte, ¿de acuerdo? Y esa muerte, dice aquí en Romanos 5:12, pasó a todos los hombres. A ustedes, a mí también, a todos los hombres pasó aquel pecado, por cuanto todos pecaron. Es algo que heredamos, es algo que nos transmitió nuestro padre, nuestra madre, a la vez a nuestros padres, sus padres se lo transmitieron. Es una herencia, ¿verdad?, que va de generación en generación. El pecado pasó a toda la humanidad, ¿sí? No solamente a Eva, eso es algo también importante que es parte del taller. Un versículo más vamos a analizar para entender, hermanos, ahora en qué condición se encuentra el corazón de los hombres, ¿sí? Ya vimos el origen, ya vimos cuál fue el primer lugar en donde se halló el pecado, que fue el corazón de Satanás, cómo se traspasó el pecado al ser humano. Ahora vamos a entender las consecuencias. ¿Qué conlleva el pecado? Ahora, ¿en qué condición se encuentra el ser humano? Vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es un versículo que a la mayoría de las personas le puede sonar incómodo. ¿Cómo que mi corazón es perverso y engañoso? No estoy de acuerdo, mi corazón es confiable, mi corazón es bueno. Yo no estoy de acuerdo con eso. La mayoría de las personas puede pensar así. Y es normal, es natural. Pero nosotros debemos estudiar, para entender el Evangelio, como les dije al principio, debemos estudiar a profundidad, hermanos. No solamente ver la punta del iceberg, sino ver el iceberg completo, ver el panorama completo. Y el corazón del ser humano, a causa del pecado, se convirtió en un corazón enfermo, en un corazón que, según este versículo dice, es engañoso. No se puede confiar en él. Es perverso además. Es un corazón lleno de pecado, como leímos en Génesis 6:5, de continuo solamente el mal. No puedes confiar en tu corazón.
Ustedes, hermanos, les hago una pregunta. ¿Suelen confiar en personas engañosas? ¿Suelen confiar en personas perversas? Claro que no. Nosotros jamás nos atreveríamos a confiarle algo a una persona engañosa, perversa, que se dedica a engañar a las personas, a hacer fraudes. ¿Quién confiaría en alguien así? Bueno, nuestro corazón a causa del pecado naturalmente es engañoso. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestro corazón a causa del pecado. Es algo importante que hay que saber si queremos estudiar el Evangelio. Un día, hermanos, Jesús se encontró con los fariseos y tuvieron una discusión, una plática, ¿sí? Intercambiaron palabras. Y Jesús les dijo algo muy interesante. Jesús les dijo a los fariseos, pero antes quiero hacer un paréntesis, los fariseos, ustedes saben bien, eran personas ejemplares, eran personas religiosas, eran maestros de la ley. Los judíos veían a los fariseos como personas a seguir, personas a imitar. Son personas intachables. Sí, eso es un fariseo, una persona que su comportamiento era excelente. Un día Jesús se encontró con ellos, les dijo algo. Juan capítulo 8, versículo 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta Jesús a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y viene algo interesante en el siguiente versículo, en el 44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínense qué reacción tuvieron los fariseos, siendo personas ejemplares, personas intachables, maestros de la ley. Jesús les estaba diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y bueno, ahora vamos a ver algo muy importante acerca del pecado también, que son las consecuencias del mismo pecado. Ya hemos visto hasta ahora, cómo el pecado entró en el ser humano, dónde se originó, y ahora tenemos que ver cuáles son sus consecuencias, hermanos, para entender bien la salvación, para entender bien la necesidad de creer en el Salvador, en Jesucristo. Debemos entender bien primero de qué nos va a salvar. Y las consecuencias, conocer las consecuencias del pecado es sumamente importante. Principalmente son dos. La número uno, haber sido separados de Dios. Es una de las consecuencias que conlleva el pecado. Fuimos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Para entender bien esta consecuencia vamos a leer dos pasajes. El primero de ellos es Romanos 3:23. Es un versículo muy conocido por todos ustedes. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero para entender este versículo quisiera que nos detuviéramos a analizar la palabra destituidos, porque tiene todo un contexto y es muy importante entender su significado. Destituido, podremos decir que es sinónimo de separado, pero para entenderlo mejor, vamos un poquito a la historia de la humanidad. Normalmente en los reinos antiguos, los reyes tenían súbditos que les ayudaban en diferentes áreas, y esos súbditos pertenecían al reino, eran parte del reino, dependían del rey, comían de la mesa real. Sin embargo, cuando uno de esos súbditos faltaba en algo, es decir, se equivocaba en algo, en un grave error, o defraudaba al rey o traicionaba al rey, el mismo rey decidía destituirlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica el destituir a un súbdito? Aquel súbdito tenía que irse del reino. Ya no podía morar más en el palacio, ya no podía estar más cerca del rey, obviamente ya no podía comer de la mesa real, ya no tenía los beneficios de estar cerca del rey.
porque fue destituido. Tiene que irse lejos. Ya no puede hablar con el rey, ya no puede pedir la ayuda del rey, no puede trabajar para el rey. Eso significa el ser destituido. Nosotros, hermanos, a causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos separados completamente. Y un versículo que lo explica mucho mejor, Isaías 59, de hecho son dos versículos, del 1 al 2. Vamos a leer este pasaje de la Biblia, dice así: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje en Isaías nos explica la consecuencia número 1 que estamos detallando, haber sido separados de Dios. Dice en el versículo 1 que Dios no se ha limitado, Dios sigue siendo poderoso, la mano de Dios sigue siendo fuerte, poderosa, amorosa, misericordiosa. Sin embargo, hay un problema, hermanos, en el versículo 2 lo detalla. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades del ser humano, el pecado del ser humano, ha causado una división con Dios. Ya no podemos ser parte de Dios. Fuimos destituidos, como lo leímos en Romanos 3:23. Fuimos separados, fuimos excluidos de la gloria de Dios. Y el último de este versículo, en Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mucha gente me ha dicho, evangelista, ¿por qué si Dios es tan amoroso, tan misericordioso, por qué no hace algo para eliminar la drogadicción, los secuestros, las guerras, tanta destrucción que hay en nuestra sociedad? ¿Por qué Dios no hace algo? La respuesta es muy simple, hermanos. El pecado de las personas, el pecado del mundo, de los seres humanos, hace división entre Dios y los hombres. Dios no puede convivir, no puede trabajar en una persona si tiene pecado. ¿Ok? Esto es algo que está en la Biblia, hermanos, y que tenemos que saberlo y enseñarlo, porque no tiene sentido la salvación. No tiene sentido el creer en Jesús si no entendemos primero esto. Vamos a ver la segunda consecuencia. ¿Sí? Yo les dije que principalmente hay dos consecuencias por el pecado. Obviamente de estas dos consecuencias salen muchas ramas, pero estas son las dos principales. La segunda consecuencia es un poco más cruda, es un poco más triste. Es la condenación eterna. ¿Sí? La condenación eterna. ¿A qué me refiero con la condenación eterna? Vamos a explicarlo con la Biblia. Voy a leer dos pasajes igual para entender esta segunda consecuencia. Lucas capítulo 13, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Este pasaje, como yo les mencioné, es crudo, ¿cierto? Porque son personas que le están diciendo a Dios: Dios, delante de ti comimos, delante de ti bebimos, tú compartiste en nuestras plazas, escuchamos tu palabra, asistimos a tus predicaciones. Pero les dirá Dios, les dirá Jesús: os digo que no sé de dónde sois. ¿Ustedes de dónde son? No los conozco. Dice: apártense de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pecadores, no los conozco. Apártense, ustedes están excluidos. Ustedes están destituidos, separados por su pecado. ¿Por qué pretenden entrar al cielo si son pecadores? ¿Sí? Es la consecuencia del pecado, hermanos, estar separados eternamente
de Dios. Y algo triste, el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Este va a ser el triste despertar, hermanos, para los que no crean en el santo evangelio, en el perdón del pecado, que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha dejado más blancos que la nieve, y eso lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme. Un segundo versículo para entender esta segunda consecuencia, que es la condenación eterna, ¿sí? El no morar en la gloria, en el reino de Dios, en la vida eterna, como lo dice Lucas. Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De qué está hablando Apocalipsis 21:8, hermanos? Los pecadores tienen su parte, tienen su lugar. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas personas, por la incomodidad que produce este tema, el infierno, la condenación eterna, piensan que el infierno es este mundo, piensan que el infierno está aquí en esta tierra. Pero bíblicamente, hermanos, el infierno, ¿verdad?, es un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte, esa es la condenación eterna de la que habla la Biblia, destino de los pecadores. Hermanos, las consecuencias del pecado son muy crudas, pero son reales y son bíblicas. Y debemos entenderlas, hermanos, para después que el Evangelio en sí, las buenas nuevas de salvación por Jesucristo, tengan sentido. Hoy en día muchas personas menosprecian a Cristo, menosprecian lo que Él hizo en la cruz. Su sangre derramada en la cruz es pisoteada, como dice en el libro de Hebreos, y la gente no quiere saber acerca de esas excelentes noticias del Evangelio. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la razón de ese menosprecio? No saber de dónde nos salva Cristo, no saber en qué posición estamos como seres humanos, y por no saber eso, la salvación no tiene sentido, no tiene valor. Por eso es importante, hermanos, en este taller de evangelismo, detalladamente estudiar qué es el pecado y las consecuencias de ese pecado. ¿Qué conlleva el ser pecadores? Estar destituidos de la gloria de Dios, y también nos espera el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aunque es algo crudo, pero es algo real. Hermanos, continuamos con este taller de evangelismo. Es sistemático y ordenado. Estamos terminando la segunda sesión. Nos vemos para la tercera sesión. Continuaremos con este tema tan interesante. Finalmente concluir en la salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.